Primera de Reyes, capítulo 17. Dice la Biblia así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hágase la idea de un pueblo sin lluvia. Eso es lo que dice el versículo 1. El 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a pedirle a Dios que nos pueda bendecir. Padre, pedimos tu bendición a través de este texto bíblico, y reconocemos que un versículo o una palabra de un versículo es suficiente para nosotros. Que tu palabra pueda ser de bendición, nos toque. Un fragmento de ella puede ser de bendición y suficiente para esta oportunidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Déjeme compartirle brevemente un poquito cómo empezó este ministerio. Y comenzó con un viaje misionero que hice en Arequipa a unos pueblos. Era pastor de jóvenes y yo estaba yendo a cargo del grupo, y le comento que el pastor principal de la iglesia no nos acompañó. El momento de hacer la inscripción para viajar, había un muchacho que estaba llegando a la iglesia por tercera semana consecutiva. No era ni miembro, no era ni bautizado, no había hecho una decisión de fe ni nada de eso, pero quiso ir con nosotros. Después de consultar con el pastor, le explicamos las reglas del viaje, que no era un viaje de paseo ni nada por el estilo, y él aceptó ir. Llegado al lugar, hacíamos el evangelismo tradicional de parejas, de 2 en 2, de puerta en puerta. Todos estábamos de 2 en 2, pero había un grupo que no eran 2, sino eran 3, porque eran los 2 hermanos de la iglesia, y este muchacho que le habíamos dicho: bueno, acompáñalos, cárgales las bolsas con los folletos evangelísticos. No, simplemente acompáñalos, para que no se quede en el hospedaje pues todo el día, porque habíamos ido a hacer eso. El primer día el muchacho los acompañaba. El segundo día el muchacho había dicho a los 2 con los que iba: ¿me permiten dejar evangelizar a mí? Entonces ellos se miraron y dijeron, no tenían pues las agallas necesarias para decirle: no puedes, hermano, porque tú no eres hermano, porque no eres de la iglesia, no eres cristiano, ni nada por el estilo. Así que lo dejaron. Cuando fue la hora del almuerzo, nos reunimos todos y vinieron estos 2 hermanos a hablar conmigo y me dijeron: hay problemas. Mira, el día de ayer el chico estaba tranquilo, estaba calladito, nos cargaba las bolsas y no decía nada. Pero hoy día la cosa se complicó porque él nos dijo: permítanme hablar a mí. Y le hemos dejado evangelizar. ¿Y sabes cuál es el problema? Evangeliza mejor que nosotros. Se ha memorizado los textos, es carismático, sabe llegar a la gente, habla con convicción, evangeliza mejor. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le dejamos o no le dejamos seguir evangelizando? Porque después del almuerzo había que salir de nuevo. Y la pregunta era para mí, yo no sabía qué responder. Entonces yo dije: un ratito. Y llamé al pastor principal que estaba en Arequipa, no había ido al viaje, y le dije: pastor, esto está pasando. La pregunta del millón es: ¿le dejamos o no le dejamos? Ahí hubo silencio por un segundo. Y el pastor de la iglesia respondió: quizás usted no va a estar de acuerdo con él, pero déjeme que le cuente lo que es verídico. El pastor de la iglesia me dijo: déjalo. Si Dios es capaz de usar una mula, ¿por qué no va a usar un ser humano? Y el último día de campaña que hicimos un culto unido de cosecha, un culto de celebración con todos los que habían recibido a Cristo, el pastor que predicaba otra vez hizo una invitación: ¿quién quiere recibir a Cristo? Ese evangelista que estuvo ayer, antes de ayer, esos días evangelizando, de atrás vino y se postró diciendo: yo quiero recibir a Cristo.
Déjenme compartirle con este texto 3 cosas breves. La primera, ¿cuáles son los planes de Dios para hacer y mantener su obra? Acuérdense del énfasis de este mes, pescadores de hombres. ¿Cuál es el plan de Dios para hacer y mantener su obra? Mira este versículo, el versículo 3 y 4. Yo lo quiero leer. Apártate de aquí. Acuérdense que no hay agua, hay sequía, ¿verdad? No hay agua. El 3 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 2 cosas que dice este texto. Beberás del arroyo, y le he dicho a los cuervos, y les he mandado a los cuervos que te den de comer. Vámonos a aquel entonces, vamos a retroceder rapidito a aquel entonces. No hay agua, hay sequía y hambruna. Y ahora déjeme conectar lo siguiente. No es posible hacer la obra de Dios sin obreros. Amén. Y aquí estamos hablando del obrero de Dios, Elías. Y nosotros sabemos que existe un Dios que tiene un plan para hacer su obra y ese plan no para. Dios tiene su plan y sigue Dios edificando su iglesia. Mi obra no va a parar. Pero mi obra se hace por medio de obreros. Y aquí está Él es Elías. Así que yo tengo que sustentar a mi obrero para que mi obra continúe. Más o menos yo lo veo así. Pero no hay agua. Pero sí hay un arroyo de agua donde Dios le dice, anda y bebe de él. ¿Sabe qué está usando Dios para hacer su obra? ¿Sabe qué está usando Dios para mantener a su obrero? Un arroyo de agua. En este momento el arroyo de agua se está convirtiendo en una herramienta de Dios para que su obra continúe. ¿O no? Y le dice, he mandado a cuervos que te den de comer. ¿Quién está trayéndole alimento a este obrero? ¿Qué dice la Biblia? Esto no es una fantasía, eso es real. Esto tenemos que entenderlo literal. Son cuervos. Son animales que son siervos de Dios, que están haciendo la obra de Dios, llevándole comida al obrero, ¿o no? Y no es la primera vez que Dios usa animales para hacer su obra. Usted conoce la historia del gran pez y Jonás, Dios usando un animal, un gran pez para hacer su obra. Usted conoce la historia de Noé. ¿Qué hizo Noé para darse cuenta que ya era el momento de salir del arca? Utilizó una paloma, Dios usando una paloma para hacer su obra. El Señor Jesús entró a la entrada triunfal de Jerusalén montado sobre una especie de burrito, Dios usando un animal de alguna manera con un gran significado para hacer su obra. El pastor me pidió que compartiera, si hiciera obviamente mi deseo, un poco acerca de mi familia. Estoy casado hace 7 años con una hermana brasilera, vivimos en Arequipa, somos misioneros en Arequipa y tengo 2 hijos. Conocí a mi esposa, ya la había conocido antes, pero ¿sabe quién? Me enamoré de mi esposa. Viéndola en Cajamarca, en un pueblo llamado San Marcos, pero para llegar a ese pueblo habría que atravesar el río, un río medio caudaloso. Así que el misionero le dijo, hermana, no vaya, no cruce el río a pie. Estaba con otra hermana, ella eran solteras, ella y una hermana inglesa. Yo les presto aquí y les presto un burro. Y subían al burro para cruzar el río. Cuando yo vi, me quedé impactado. Y no me impactó ella, sino el burro. Hermanos, era un burro misionero. Era un burro misionero. Dios estaba usando ese animal para que el evangelio pueda llegar a ese pueblo llamado San Marcos. Yo quiero reflexionar con usted. Si Dios usa un poco de agua para hacer su obra, si Dios usa un cuervo y un burro, ¿cómo no va a usar al pastor Mauricio? Si Dios es capaz, por eso hay un versículo que dice, todo lo que respira, que alabe a Dios. Todo lo que respira es para la alabanza de Dios. Todo lo que Él ha creado es para alabar a Dios. Usted ha sido creado por Dios, salvado por Dios, y es para que usted viva para su gloria y le sirva. La obra de Dios tiene que continuar, pero usted tiene que ser usado. Si un poco de agua es usado,
Si un cuervo es usado, dígale a Dios: Señor, ¿cuánto más querrás usarme a mí, que soy tu hijo, que tengo a tu Espíritu Santo en mi corazón? Ese es el plan de Dios para hacer y mantener su obra. Toda la creación, usted, yo, si nos unimos como bautistas en todo lo que todo vale para hacer el ministerio, sigamos haciendo la obra. Usted está dentro del plan. El Señor llevó a Pedro a pescar para después decirle: vas a ser pescador de hombres, ¿verdad? Y esa enseñanza no es para Pedro, es para todos. Y hay algo que me gusta que el Señor Jesús hizo. Cuando lo llevó a pescar, había tanto que sacar que Pedro tuvo que verse obligado a hacer una seña con la mano, Lucas 5:7, y decirle a la otra barca, los compañeros de la otra barca: ven y ayúdanos. Tuvo que venir la otra barca porque se hundían. Y dice que inclusive las dos barcas llenas ya se hundían. No piense hacer la obra solo con la iglesia de las Flores. Necesitamos decirle a otra iglesia: ayúdanos. Hagámoslo juntos. Arequipa, únete. Hagámoslo juntos. Si Vanessa ha salido a Irak, es porque su iglesia local la ha enviado, una agencia misionera la ha asesorado, y también ha venido, gracias a Dios, no toda la plata, pero un poco de plata de los Estados Unidos. Son varias barcas uniéndose para alcanzar un objetivo y alcanzar a los perdidos. Tenemos que ser todos. Todos somos llamados. Ese es el plan de Dios para los que quieren hacer y mantener su obra. Déjeme mostrarle algo más. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para hacer y mantener su obra? Los planes de Dios para hacer y mantener su obra: usted, soy yo. Diga: soy yo. Ahora, la prioridad. Hablemos de prioridad de Dios para hacer y mantener su obra. ¿Qué es prioridad? ¿A qué me refiero con prioridad? ¿Sabe que usted está sentado aquí hoy y usted le está dando prioridad a Dios? Este es un gesto que significa: estoy dándole prioridad a Dios. Hoy día es domingo, primer día de la semana, y usted está aquí. Usted está dándole prioridad a Dios, amén. Recibe su sueldito y usted separa lo que es de Dios y lo trae a la casa de Dios. Usted está dándole prioridad a Dios. Hay formas de dar prioridad a Dios. Versículo, lea conmigo este versículo. Bueno, lo leo yo, usted acompañe. El 13, dice la Biblia así: Elías le dijo, esto es un buen punto. Quiero leer desde el 8 entonces, porque si no, no vamos a entender. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue para Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Me gustaría que captes, por favor: no te vayas, quédate aquí. No, pastor, no me voy a mover, estoy sentado, no me voy a ir. No, yo sé que tu cuerpo no se va a ir, por favor, tu mente no se vaya. Aquí hay cosas muy lindas de Dios para usted. ¿Dónde me quedé? En el 10, ¿verdad? Vamos al 11. Yendo ella para traérsela, dice el texto, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Mira, está aquí, dice el versículo 12: vive Jehová tu Dios, que no tengo un puñado de harina. Vive Jehová tu Dios, que solamente tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hasta ahí. ¿Sabe qué? Dios está usando un poco de agua. Dios está usando un cuervo. ¿Y sabe a quién está usando Dios ahorita? Está usando a una mujer viuda de Sarepta. Capte por favor la idea. De Sarepta.
¿Sabe qué le dice Dios a Elías? Elías, mi obra va a continuar y tú como obrero vas a ser sustentado. Vete a Sarepta. Perdón, Señor, no te escuché bien, debo estar loco. Dios me está diciendo que vaya a Sarepta. Dios no le dijo, anda a mi pueblo. Le dice, vete a Sarepta. Es decir, le dice, anda donde están los gentiles. Esta viuda es una mujer de los gentiles, no es una mujer del pueblo de Dios, no es hebrea. ¿Cuál sería la enseñanza para usted y para mí referente a esta mujer? Al hablar de esta mujer estamos hablando de una persona que no conoce a Cristo, una persona que no es cristiana. Esa es la comparación a esta viuda. Y Dios le dice, ella va a sustentarte. Es gentil y encima es viuda. Bueno, en nuestros días, si una mujer queda viuda, normalmente sigue adelante, saca a sus hijos adelante, tiene manitos para trabajar, probablemente una profesión. En los tiempos bíblicos, una mujer viuda era una mujer pobre, porque quien paraba la olla era el marido, nada más. Y va y le dice, vete a Sarepta. Por eso el versículo, por eso la mujer de Sarepta le dice, Elías, vive Jehová, tu Dios, que no tengo para darte de comer. No le dice nuestro Dios, no le dice mi Dios, le dice tu Dios. ¿Sabes que Jehová no era su Dios de ella? Porque ella era una mujer sin Dios, sin ley, gentil. Vamos a recapitular. Dios está usando un poco de agua, Dios está usando cuervos. ¿Y sabe a quién está usando Dios ahora para hacer su obra? A una mujer que no es cristiana. Dios usa a personas que no son cristianas para hacer su obra. Tengo muchas historias para contarle. El año pasado estuvimos en Ica y yo tenía un presupuesto de 5,000 soles para Caja Chica, para ir a Ica, para 100 voluntarios, 100 y pico. Una semana antes del viaje no tenía nada. Yo decía, Señor, ¿qué vas a hacer? Pero haz algo conmigo porque estoy medio que agonizo. Creo que me hago un viajecito. Hermanos, disculpen, de última hora tengo que viajar y ya no regreso, ¿no? Algo así, no sé. Un domingo como hoy había un visitante, entró y yo le dije a la iglesia, hermanos, oren por favor porque necesitamos 5,000 soles porque la próxima semana casi nos vamos de viaje. Y no hay. Pasó el lunes, martes, llegó viernes y no había nada. El domingo, ese visitante que vino la semana pasada volvió a entrar a la iglesia. Yo dije, qué bueno, ¿no? Le habrá gustado estar aquí, gloria a Dios, otra vez está por aquí. Se sentó, escuchó el servicio y terminando el servicio me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Subimos a la oficina y me dice, pastor, ese proyecto Perú 21, ¿no? No, hermano, tú también nos confundes con Perú 21, Perú 20, por favor. Ah, sí, bueno, es que la semana pasada yo escuché acerca del proyecto y que usted desafió, o por lo menos pidió a la iglesia oración. Por favor, yo no le dije a la iglesia necesitamos 5,000 soles. Le dije, hermanos, necesitamos para el viaje, nada más. Eso me acuerdo clarito. Bueno, el hombre agarró y dijo, pastor, y trajo un sobre, pues, de esos amarillos, y estaba gordo, hermano, el sobre. Y yo incrédulo dije, seguro son billetes de 10 soles. Y hermano me dijo, pastor, ¿y sabe qué? Y me contó toda la historia, cómo había vendido él y sus hermanos la herencia de sus padres, y se habían repartido. Y me dice, pastor, estoy contento, porque hemos partido la torta en tajadas iguales. Eso era lo que yo quería, justicia. Yo tenía por ahí 1, 2, 3 hermanos angurrientos, porque somos 9, y que querían, pues, no, un pedazo más grande, etcétera. Pero gracias, yo creo que Dios ha obrado, pastor, desde la semana pasada a hoy, y yo traigo una ofrenda para ese viaje. Gracias, hermano. Se fue. Llamé al tesorero de Perú 20 y le dije, cuenta. Habían 5,000 soles. Ya habían 5,000 soles. Eso ha sido el año pasado. Una persona que no es de la iglesia. No estamos hablando de un diácono. No estamos hablando de alguien que tiene años en la iglesia, el fundador de la iglesia, el seminarista. No, estamos hablando de una persona que no conoce a Cristo.
siendo usado por Dios. Por eso digo, usted tiene que ser usado por Dios, porque usted está dentro del plan de Dios. Amén. La segunda cosa, lo digo breve, ¿cuál es la prioridad de Dios para hacer su obra? Está en el versículo 13. El versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Le dice, hazme a mí primero y después piensa en ti y en tu hijo. ¿Sabe cuál es la prioridad para mantener y hacer la obra de Dios? Dios es primero. Dios es primero. Le dice, hazme a mí primero. Recuerde eso. Cuando comenzamos a practicar que Dios es primero, el desafío misionero se hace mucho más fácil. Cuando pensamos en enfrentar un viaje misionero, empezar una nueva obra, mandar misioneros al Medio Oriente, se nos hace un mundo. ¿Sabe qué le dice Elías a la mujer? No tengas temor. ¿Sabe por qué la gente no va al campo misionero? Porque hay temor, y es un temor natural. Hay un instinto de conservación humano en nosotros. Pero recuerda esta palabra, dice, no tengas temor, hazme a mí primero. Dios es primero. Acuérdese eso. Cuando sea usted desafiado a ir, a dar, Dios es primero. Quiero concluir diciéndole algo. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios para los que hacen y mantienen su obra? Empezando de nuevo, el plan de Dios presente. El plan de Dios presente. Yo soy, usted es parte del plan. Si es un cuervo, si es un poco de agua, si es un burro, si es una persona que no conoce a Cristo, ¿cuánto más yo? El plan de Dios es usted. En el plan de Dios está usted. La segunda cosa es la prioridad. Recuerde eso. Dios es primero. Y 3, descanse en las promesas de Dios para los que hacen y mantienen su obra. Aquí está. Mira lo que Dios le promete a usted. Versículo 14. 14 y quizás dos más. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. La viuda le dijo a Elías: solo tengo los ingredientes para hacer la cena de hoy y no tengo más, y después yo y mi hijo vamos a morir. Eso es lo que tengo, solo para comer hoy. Y acá dice que por muchos días estaban comiendo. Y acá dice que la harina ni el aceite, la harina no escaseaba y el aceite no menguaba, y ella seguía sacando harina y seguía sacando harina, seguía metiendo la mano y seguía saliendo el aceite, porque Dios estaba ahí multiplicando. Por eso le dice: hazme a mí primero, pon a Dios en primer lugar, prioriza, confía que Dios hará cumplir su promesa. ¿Cuánto le cuesta a un profesional hacer un viaje misionero con nosotros por una semana y 15 días? ¿Cuánto de dinero pierde? Pero ellos dicen: en enero estamos contigo, queremos dar el primer mes del año a Dios. Solo 15 días, ni siquiera todo el mes. Y ellos dan testimonio: no nos falta. ¿Sabe?
El año pasado, en septiembre, renuncié a la iglesia porque estoy dedicado a la movilización misionera con Perú 20 en el Perú y con Pioneros Perú para el mundo no alcanzado, el mundo árabe, el mundo musulmán. Y hay gente que me dice: estás loco, tienes 2 hijos, vas a renunciar y ahora ¿qué vas a hacer? Y yo lo que puedo decirles es: no me falta. El Señor está siempre proveyendo. Estoy en busca de mi sustento, que no es nada claro, no es nada fijo. Yo por lo menos descanso en esto. Descanse usted también. Usted puede decir: bueno, este es para la historia de Elías de aquel entonces, el milagro que Dios hizo aquel entonces. Como también usted puede apropiarse de él y decir: Dios puede ser el mismo Dios de Elías, puede ser también mi Dios, el mismo Dios, y yo puedo descansar en la misma promesa. Si soy parte de su obra y priorizo, voy a descansar, no me va a faltar. Oremos. Padre glorioso, te doy gracias por esta noche y la oportunidad que nos has dado de estar reunidos. Señor, de vez en cuando es conveniente recordar la libertad que tenemos para adorarte. Y pienso en los cristianos que están en el Medio Oriente y tienen que estar escondidos, y que no pueden tener una Biblia, y que no pueden cantar a voz en cuello, y que no pueden tener puerta abierta porque simplemente es prohibido. Gracias, Dios, por esa libertad. Gracias, Señor, que podemos venir confiados de nuestra casa con nuestra Biblia en la mano y podemos cantar alto, que nadie nos los prohíbe. Hemos venido a adorarte y te agradecemos por la oportunidad que nos das de haber venido y de haber priorizado. Gracias, Señor. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados, yo le invito a usted: pastor, ore por mí, porque Dios obró hoy en mi corazón. Quiero servirle más, quiero involucrarme más, quiero descubrir cuál es mi posición, cuál es mi papel en su obra. Quiero ir al campo misionero. Yo no sé qué quieres, o no sé qué Dios te está invitando a hacer, pero si tú quieres, dile sí a Dios: heme aquí y yo quiero orar por usted. Me gustaría que levante usted su mano. Pastor, ore por mí. Gloria a Dios, hermana. ¿Hay alguien más? Gracias, varón. Veo tu mano atrás, hermano. Gracias, hermano. Levantemos la mano un ratito. ¿Alguien más? Yo tengo que pedir que levantes la mano porque no conozco. Pero gracias a Dios, Dios ya conoce. Él ya conoce tu corazón. ¿Alguien más, hermano? Una invitación más. Puede bajar su mano. Padre, tú los conoces y eso es lo importante. Confirma lo que quieres hacer o que estás haciendo en sus vidas. Y nosotros decimos: toda tu creación es para tu gloria, cuanto más lo soy yo. Úsame, Señor. Ayúdame a no tener temor, a darte la prioridad y a descansar en tus promesas. Ayúdales a los que levantaron la mano, Padre, especialmente a ellos, pero a toda la iglesia de Las Flores. Es mi deseo y mi oración en el nombre de Cristo. Amén.